círculos, perdón. Los círculos. El otro. Ahí. Bueno, nada, como decía, Lau, explicando un poco de lo que se trata de nuestra carrera, tenemos, para que entiendan, lo voy a tratar de explicar de la manera más simple, sencilla y rápida, para adentrarnos más a los aportes de la gestión del riesgo vinculados a la discapacidad. ¿No? Bueno, tenemos primero al del riesgo, que es la probabilidad de un evento, ya sea de origen natural o antrópico. Antrópico quiere decir producido por las acciones del hombre, generen daños a bienes materiales o a las personas, ¿no? El riesgo siempre va a estar latente en el territorio. Puede completarse o no puede completarse, pero siempre va a estar ahí. El riesgo es un proceso dinámico que se va transformando y que no se va a dar por sí solo, sino que es la combinación, los circulitos, ponele de vuelta, los circulitos. La amenaza, es la combinación de la amenaza, la vulnerabilidad y las capacidades, que son las patas, que son del riesgo. Si no existe alguna de esas patas, el riesgo no se va a producir un riesgo. Lo que vamos a generar, lo que se va a producir va a ser incertidumbre. Hasta acá estamos bien. Si no entienden algo, si quieren hacer alguna pregunta, son libres de interrumpirme y hacerlo. Bueno, la amenaza es un factor de riesgo externo, ¿no? Que va a estar a la comunidad, que va a estar representado, ¿no? Por ese peligro latente que puede producir un daño. La vulnerabilidad, son las características propias de la comunidad que puede sufrir ante la amenaza que está ahí latente. Bien, y hay algo que ahí no pusimos, que quizás es importante, es la exposición también a la que estamos expuestos a esas amenazas, ¿no? Para poder medir ese grado de exposición, ese grado de vulnerabilidad que tenemos ante ciertos riesgos. Más o menos, ¿se entendió? Más o menos con Lau quisimos darle esta base de lo que es la gestión comunitaria del riesgo, para ahora sí poder adentrarnos a los aportes, Ahí está. Bueno, a los aportes. Achica un poquitito la pantalla. Sí, a los aportes de la gestión comunitaria del riesgo en la discapacidad. Que lo voy a leer más o menos. Bueno, uno de los aportes dice poder analizar las demandas y necesidades específicas de las personas con discapacidad mediante una planificación integral, participativa e intervenciones. ¿No? Un ejemplo que pensábamos sobre esto es que mediante encuestas, entrevistas a personas con discapacidad y a sus familiares, se pueden identificar las barreras y desafíos que enfrentan en áreas como la accesibilidad, la educación, la salud, el empleo, ¿no? Para que nos pueda permitir diseñar intervenciones personalizadas y efectivas. Otra de los aportes contribuye a la prevención y crecimiento de esta población al estudiar posibles amenazas y vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿no? Se pueden realizar estudios epidemiológicos para identificar, ¿no? los factores de riesgo que incidan en el aumento de la discapacidad, ¿no? Y con esta información poder implementar programas de salud, ¿no? específicos para poder reducir esas amenazas que hacen que la discapacidad sea creciente en el territorio, en la situación de desastres, de riesgo que pueda estar pasando la comunidad. Que no se nos deje de lado, ¿no? Que, el tercer aporte es esto también, la participación.
la valoración de los saberes comunitarios. Esto de, bueno, más adelante van a hablar de la expresión y demás, de hacerlos parte a las personas con discapacidad, de escucharlos, aprender de ellos también. No organizar grupos de apoyo, para que compartan sus experiencias y así poder formar conjuntamente nuevas estrategias. Si querés. Bueno, lo que no dije es que nuestra premisa, digamos, acompaña, ¿no?, lo del movimiento social que fundó esta población, que dice nada sobre las personas con discapacidad sin las personas de discapacidad. O sea, es un poco basado también en todo, en ese concepto. Perdón, chicas, yo quería aportarle precisamente que de eso se trata en la perspectiva comunitaria, que es lo que nosotros venimos a sumar con la tecnicatura. Porque mucho se habla de gestión de riesgo, pero se habla de un lugar complejita, de un lugar que viene defensa civil a salvarte cuando pasa un problema como fue la inundación. ¿Y qué pasa antes? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede participar la comunidad? Esa es la mirada que nosotros queremos sumar desde la perspectiva técnica. Y en esto precisamente que tiene muchísimo que ver la discapacidad y cómo tomamos a las personas con discapacidad, que no sean más esos sujetos pasivos que están esperando que nos vayamos a rescatar. Que sean personas que aporten, que sean personas que construyan sus propias estrategias para sobrevivir y para dar respuestas cuando hay un desastre. Sí. Bien, bueno. Ahora Marian nos va a comentar un poco que yo le doy. Bueno, va a entrar en lo que es el aporte que hace la técnica en la discapacidad. Bueno, a mí me toca un poco lo que es la definición, ¿no?, de discapacidad, y tiene que ver también con las dificultades, ya que con la que uno nace, puede ser en el sentido biológico, físico, y bueno, y esto combinado con las barreras que uno tiene en la sociedad, como decían mis compañeros, ¿no?, incrementa la situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay barreras tecnológicas a nivel educativo, inclusive a la hora de por ahí poder tener un trabajo tampoco no se puede acceder, o en el tema de salud. Y las personas con discapacidad somos las que estamos más expuestas a la hora de enfrentar una situación de riesgo, porque somos las que más tenemos vulnerabilidad justamente por eso. Porque como se decía en el trabajo que nosotros hemos hecho también, hay una sociedad que nos discapacita, o hay un imaginario social que crea más barreras y las profundiza, porque nos ven más como agentes pasivos que personas que tenemos también voces o tenemos también capacidades de poder tener una vida en la sociedad. Muchas veces esas barreras se profundizan, ¿no?, como decía, por los imaginarios sociales que hay. Por eso también desde el abordaje de la discapacidad nosotros lo que buscamos es analizar, en el trabajo que venimos haciendo con las chicas, es analizar de las causas de por qué hay personas en situación de discapacidad. Y una de las cosas que hablaba del trabajo era de cómo el trabajo comunitario ayuda en ese sentido, porque como explicaban mis compañeras, los riesgos siempre van a ser sociales, siempre van a ser externos. Tiene que ver mucho con también el modo de producción, el modo de ocupación del suelo, la contaminación, y justamente nuestro continente es el que más sufre eso, ¿no? Por eso hay muchas personas en situación de discapacidad más en nuestro país. Por eso también nosotros decidimos que en el trabajo se mencionaba eso también de la importancia de trabajar para poder mitigar que no haya tantas personas, o sea, que no se produzca o que no se agudice, que no se generen más barreras ni tampoco que sigan haciendo personas con algún tipo de discapacidad, fortalecer los lazos que hay dentro de las comunidades en sí, porque como explicaba mi compañera, la perspectiva que tiene nuestra carrera siempre va a ser comunitaria.
para poder mitigar esos riesgos necesitamos trabajar desde la comunidad. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas preguntas, gracias, María. Ella entonces nos comentaba de cómo es, porque venimos diciendo la discapacidad y profundiza lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en un territorio, cuando hay un escenario de riesgo como estaba en el cuadrito, son todas las características que tiene esa comunidad, ¿sí?, que profundizan que pueda pasar un desastre, ¿sí? Tenemos una amenaza que es la que podría ser, por ejemplo, una inundación, que es el peligro que está latente, que puede producirse o no. Esa es la amenaza. Y es un factor externo a la comunidad, y las vulnerabilidades que son lo que es intrínseco. Por ejemplo, podría decirse la exposición, podría decir también, en el caso del colectivo de discapacidad, podría hablarse tranquilamente de la desintegración social. ¿Sí? La desintegración social es esa situación que se da porque las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de conseguir un empleo. Entonces, al no conseguir un empleo, no acceden a las redes de apoyo que acceden los demás. Precisan, para poder acceder a las redes de apoyo, de la asistencia del Estado con el certificado de discapacidad, que es el único instrumento que existe hasta hoy en día para poder registrarlas y poder contemplarlas justamente. La mirada comunitaria lo que nos permite es generar estos planes de contingencia, generar estas redes, teniendo en cuenta las miradas de todos, teniendo en cuenta las demandas que se construyen de todos los actores que hay en la comunidad. Entonces, si las personas con discapacidad no están registradas, si las personas con discapacidad no tienen un certificado, son más vulnerables. Son más vulnerables porque no acceden no pueden acceder a la protegido, no pueden acceder, bueno, ustedes acá, esto es algo que saben perfectamente, no pueden acceder ni tampoco a las horas sociales, no pueden acceder a un montón de prestaciones. Sí, no, por ahí que en mi caso trabajo en educación también, Sí. Y por ejemplo los niños que presentan algún diagnóstico que requiera de una serie de terapias, sí o sí necesitan acceder al certificado de discapacidad, y hoy en día sí o sí a una cobertura de obra social, por ejemplo, para acceder a las terapias, porque bueno, pueden acceder de manera particular, pero son carísimas. Y las personas, las familias que no pueden acceder a una obra social, obviamente no tienen la posibilidad de abonar, de sostener estas terapias, lo que genera que se conviertan en una discapacidad estas características que se van profundizando en el niño, ¿no? Ya sea, no sé, fonoaudiología, psicopedagogía, una serie de apoyos que necesita para que Sí, totalmente, porque esas terapias a las que no pueden acceder son las que les van a dar herramientas para no estar tan expuestos. Cuando hay un evento, cuando hay un riesgo. y para el futuro, porque no pueden acceder a una educación plena, ¿no? Y posteriormente a un empleo, y bueno, y todo lo que sabemos que conlleva todo eso. Precisamente lo que nosotros planteamos en ese sentido es que hay una cuestión que es que gracias a la convención, gracias a muchas luchas que hubieron, se logró cambiar ese paradigma que había proteccionista de las personas con discapacidad, y hoy las tomamos como sujetos de derecho. Pero seguimos tomándolas desde sus limitaciones, seguimos poniendo el certificado desde las limitaciones que tienen. Sí. Y esa es la mayor vulnerabilidad, esa es la mayor traba para acceder. ¿Por qué? Porque es lo que hace que automáticamente una persona, por tener el certificado, no puede acceder a ningún trabajo antes siquiera de pensar si puede o no hacer las tareas que tiene que hacer. Como tiene el certificado, es descalificado. Lo mismo muchas veces pasa en las escuelas con la integración. ¿Sí? Entonces, una persona con discapacidad se encuentra más limitada, con más barreras entre esas cuestiones. Y
termina convirtiéndose en ese colectivo que cuesta hacerse escuchar, como comentaba Ismael, ¿sí? Cuesta escucharlo, y cuando llega el momento de pensar que hay que hacer un plan de contingencia, cuando llega el momento de pensar cómo hacemos para que las personas no tengan riesgo, tenemos que pensar también en sus demandas, ¿sí? Eso es lo que nosotros venimos a traer acá, y ese es el aporte que nosotros podemos hacer desde la gente. ¿Sí? Así que bueno, esto es cuestión de profundizar lo que es la vulnerabilidad cuando hay una discapacidad. A ver, una familia que está al borde de un arroyo es vulnerable. Una familia, cuando hay adicciones, es más vulnerable. Pero todas esas cuestiones, cuando hay una discapacidad, se vuelven más profundas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero más allá de esa vulnerabilidad específica, yo creo que la mayor vulnerabilidad pasa por eso, pasa por esa manera cultural, por esa práctica cultural que hace que a las personas con discapacidad se las defina y se las mire siempre desde lo que no pueden hacer. Todos acá tenemos cosas que no podemos hacer. Y definir a las personas desde ese lado siempre va a traer estas cuestiones de estigmatización, de discriminación, y siempre va a generar que no se tomen en cuenta. ¿Sí? Así que bueno. Y después, que es la parte que me tocaba a mí, queríamos también traer otro aporte que hace la carrera, que tiene que ver más con una cuestión de prevención, ¿sí? De cómo prevenimos la discapacidad, cómo nosotros podemos ayudar a prevenir la discapacidad. No sé, Juan, si podés adelantarme un poquito, hay unas figuras que hablan, porque hay unos, a ver, esto está buenísimo, ¿verdad? El imaginario colectivo que determina el rol social que se le acude a la persona con discapacidad constituye en sí mismo una vulnerabilidad sociocultural frente a la exposición a una amenaza. En tanto profundiza las barreras simbólicas y culturales, esto es lo que estábamos haciendo recién, obstaculizando el acceso al empleo, la educación y la atención a la salud, más allá de la vulnerabilidad inherente a su condición específica. ¿Sí? Eso es como para cerrar ese idea. Pero después de esto, sí, lo que nosotros podemos hablar en materia de prevención es analizar las causas que favorecen la condición de discapacidad. ¿Sí? Cómo es que se producen las patologías, por qué factores se producen, cuáles son los factores de riesgo. Van a ver más adelante que hay formas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Eso es un reporte clínico que vimos de unas autoras latinoamericanas que son mexicanas, ¿sí? Que en principio separaban, a ver si está correcto ahí para verlo bien. Ahí está. Clasificar la clasificación de factores de riesgo orgánicos, que pueden ser prenatales. Esto es lo que estuvimos nosotros investigando en materia de cómo podemos prevenir. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores prenatales? Alteraciones cromosómicas, enfermedades heredadas, malformaciones congénitas, exposiciones ambientales, partos prematuros, abortos previos, ingestión de drogas, deficiencias nutricionales. Fíjense, son todas cuestiones atravesadas por la cuestión social, todas cuestiones, estamos hablando de adicciones, estamos hablando de nutrición, de falta de alimentación, estamos hablando de traumatismo, en el embarazo, que eso también yo lo traía a la relación del tema de la cuestión de género. ¿Sí? Estamos hablando de un montón de cuestiones que tienen que ser atravesadas, pero que las podemos mirar de esta manera. Podemos mirar cómo desde este lugar podemos prevenir que aparezca una discapacidad. Después, también hay factores perinatales. Prenatales son, por supuesto, los que son antes del nacimiento, perinatales son los que son bebés, son los traumas obstétricos, sufrimiento fetal, patologías, trastornos hematológicos, la celda previa, el nacimiento prematuro, son todas cuestiones que pueden terminar con una persona que tenga una patología, que es importante. La patología en sí misma no es la discapacidad, eso lo sabemos perfectamente acá todos, estamos acá. La patología de una persona con discapacidad, si no hay barrera, no es discapacitante. ¿Sí?
es en interacción con las barreras. Pero podemos ver de qué manera podemos trabajar sobre las patologías o sobre las barreras también. ¿Sí? Respondan a las infecciones, reacciones hormonales, ingestión de productos tóxicos, ácidos sacarinocefálicos, deficiencias nutricionales, traumatismos, craneoencefálicos, en fin. Ella trae una serie de factores, ¿sí? Una serie de factores que pueden ser los que traigan una discapacidad. ¿Sí? Y después, otra cuestión, a ver, seguimos, son los factores de riesgo ambientales, sociofamiliares, bajo nivel de ingresos económicos, bajo nivel de educación de los padres, familias disfuncionales, desempleo, rechazo social en la familia. ¿Sí? Estos factores son todos factores, ¿por qué? Porque estos son factores que van a hacer profundizar las barreras, ¿sí? Van a profundizar las barreras en las personas con discapacidad. Factores medioambientales también, bueno, carencia de vivienda, hacinamiento, limitación de espacios no aptos para el asentamiento humano, ¿sí? Eso es algo que nosotros trabajamos mucho desde muchos lugares, el tema de los asentamientos en lugares, en humedales, en bañados, que entendemos que es una cuestión muy profunda que tiene que ver también con los planes de... Exactamente. No, por ahí. Sí. Lo que no aclaramos es que la gestión del riesgo es multidisciplinaria, ¿no? No es que nosotras por ahí vamos a tener injerencia tanto en la parte de salud o en la parte de educación, por ejemplo, sino de este paradigma de emergencista que llegue a todas las disciplinas, tanto en educación, en salud, en todas las disciplinas, que se pueda cambiar esa mirada y que sea, digamos, de la gestión del riesgo integral, ¿no? Porque el ambiente, en ingeniería, no sé, acá en La Plata, por ejemplo, se hicieron estudios y se pusieron puntos de encuentro a partir de un estudio que se hizo de la Facultad de Ingeniería, puntos de encuentro en donde por una causa de inundación, por ejemplo, las personas tienen que ir a cierto lugar, ¿no? Se difundió eso, pero nadie tuvo en cuenta las personas con discapacidad, cómo van a llegar a ese punto de encuentro, si sabemos cuántas personas hay por territorio que sufren algún tipo de discapacidad, si tienen modo de comunicarse, si tienen teléfono, si tienen, o sea, a eso nos referimos cuando hablamos de gestión del riesgo comunitario y situado en los territorios. Pero todo esto, mediante diferentes disciplinas, llegar a esos planes, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer desde nosotros, desde la técnica? Podemos mapear los contextos donde se presentan estos factores que decíamos. Podemos construir resiliencia. Esto quiere decir que podemos justamente hablar sobre todas estas cuestiones que son construcciones sociales, el riesgo es una construcción social, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con los escenarios diferenciales, con la desigualdad, ¿sí? Y eso en materia de discapacidad es fundamental, porque desde la misma definición no podemos dejar de pensar que hablamos de una desigualdad, ¿sí? Entonces, construcción de resiliencia para que las personas puedan tener herramientas, puedan tener respuestas cuando se encuentran frente a un riesgo o cuando hay una situación catastrófica, ¿sí? Cuando ya se presenta, cómo las personas van a responder y qué herramientas tienen para salir adelante, ¿sí? Identificación y recuperación de capacidades. Esto es fundamental y esto tiene que ver también con romper ese paradigma de que las personas con discapacidad, no quiero decir no tienen capacidad, pero que las personas con discapacidad se definen solamente de lo que no pueden hacer, que es lo que decíamos hoy. Y después, bueno, la rueda de amenazas, radiación, contaminación, en relación con el acceso a la salud también, ¿sí? No solamente pensar dónde está el foco, dónde hay un foco de contaminación que puede traer discapacidad, sino además pensarlo en cuestión del acceso a la salud, del acceso a la red de apoyo, ¿sí? Bueno, y esto es lo que hablábamos de lo que decía yo hoy, de que traen también de los niveles de prevención, ¿sí? Nivel de prevención primario, que es
el que nos permite, el que trata de evitar que la discapacidad se produzca, ¿sí? El que trata, el que interviene antes de que se produzca, ¿sí? Mediante promoción de salud, inmunización, ¿qué más? Control de exposición de agentes patógenos, o sea, el control de contaminación, así como cualquier intervención sobre las barreras de acceso. Después, el nivel secundario tiene que ver cuando ya se está presentando la discapacidad, la detección temprana. Las personas que sabemos de TEA lo sabemos muy bien, lo importante que es la detección temprana, ¿sí? En la discapacidad para que la persona pueda tener más herramientas. Intervención sobre las alteraciones de desarrollo, procurando un recurso favorable que permita la mejor calidad de vida posible. Y la tercera ya no solo va a tratar de intervenir sobre esas alteraciones, sino que además lo que se propone es que esa persona que ya tiene la discapacidad tenga todas las redes de apoyo para alcanzar su máximo potencial, ¿sí? En el ámbito personal, social y laboral, ¿sí? Que acá es donde se va a hacer una intervención más profunda sobre lo que son las barreras. Bien, hasta acá todo bien. ¿Alguna preguntita, algo? Tengo una consulta. Sí. Para formar parte de un grupo de profesionales multidisciplinarios, ¿esos actuarían desde un lugar del Estado? O sea, ¿quién tomaría, quién les daría trabajo? El ¿Público, privado, bajo lineamiento del Estado? Entendemos que la mayor competencia que nosotros tendríamos, sí, sería en cuestión de políticas públicas, ¿sí? Sería en la intervención en políticas públicas, la intervención en los planes de contingencia con esta nueva mirada. Después, si hay si quizás podemos ser consultores, formar algo por el estilo, formar algún tipo de consultoría para las instituciones y para aquellas personas que lo necesiten, lo haremos. Es un campo que está totalmente en construcción en ese sentido. Sí, en equipos de investigación también se puede llegar a trabajar. Sí. Pero, digamos, nosotros como estudiamos en la universidad pública, nuestro principal, acompañante va a ser el Estado, ¿no? Por eso es necesario las políticas públicas. Para nosotros es como fundamental que el Estado acompañe también a toda la comunidad. Yo les hago una pregunta, o por ahí puede ser un aporte. Pensaba en los ODS, si trabajan transversalmente con los objetivos de desarrollo sostenible cuando hablan de lo que es medio ambiente y contaminación. Sí. La provincia de Buenos Aires ya adhirió a la ley Yolanda. La ley Yolanda a nivel nacional se aprobó en 2021, que es a partir de Yolanda Ortiz, por el cuidado del medio ambiente, y se capacitan siempre a los funcionarios y funcionarias nacionales. En el 2021 se aprobó la provincial, que es la 15276, y se trabaja a través del INTA. Entonces la pregunta que le hago o la sugerencia, mejor dicho, es ver de qué manera pueden articular este trabajo tan transversal que hacen ustedes, porque los ODS son, a nivel mundial, es un plan de acción global que va en contra de la pobreza y el cuidado integral del planeta. Y hay un montón de objetivos y metas que se debería trabajar que son transversales a la discapacidad. No sé si tocan la tecnicatura, los ODS, si trabajan la ley Yolanda. Creo que en la provincia de Buenos Aires todavía no está, porque no escuché que nadie se esté capacitando con la ley Yolanda en provincia. Creo que la autoridad de aplicación es el INTA, pero por ahí ese también es un campo de acción para ir antes del plan de contingencia. Me parece que un pasito más atrás. Tal cual. Esto, Y eso es lo que se trata la gestión. Trabajar en el momento y trabajar después, trabajar en la construcción. Así que sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, y acá es donde entra esta cuestión de conocer para prevenir. ¿Sí? Conocer para prevenir. ¿Qué decimos con esto? Un problema muy grave que hay para esta cuestión de que nosotros podamos prevenir y que podamos conocer la situación de las personas con discapacidad en los territorios es que no hay reglamento.
hay muy pocos relevamientos de las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos es que se necesita un mayor seguimiento. Los únicos antecedentes que hay son estos dos, que la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad en 2003 y el Estudio Nacional sobre el Perfil de Personas con Discapacidad en 2018, los dos hechos por el INDEC. ¿Sí? Son los antecedentes que pudimos investigar y ninguno fue hecho sobre la totalidad del territorio, ninguno de los dos. Eso es una cuestión muy importante, una cuestión que queremos profundizar nosotros porque es la única manera de que podamos prevenir. Y en el Censo Nacional tampoco estuvieron los ítems claramente desarrollados para poder tener estadísticas reales. De hecho, no sé si está la primera, creo que es un poco antes, ¿no? La que hablaba del síndrome del PUL. Sí, a ver un poquito antes. ¿Antes qué? Acá, sí. Según el registro de personas con discapacidad de ANDIS, ¿sí? Que yo en julio de 2023, había un 3,46% del país con certificado, que tiene certificado con discapacidad. Pero en el censo del 2010, que se registraba que hay un 12,9%, no sé, pero es un 12,9% de la población que manifestaba percibir limitaciones para el desarrollo de su vida. ¿Sí? Algún tipo de limitación. Esto nos estaría diciendo que hay como un 10%, esa tendencia, hay como un 10% de personas con discapacidad en el país que no están certificadas. ¿Sí? Y esto también uno piensa, ¿por qué será? Uno es por la falta de alcance de las juntas médicas, esa es una de las causales, pero otro también es esta cuestión de la estigmatización que tiene el certificado. ¿Sí? Que ese certificado después te limita para un montón de cuestiones de la vida. Entonces, es como que ahí hay algo que tenemos que trabajar. ¿Sí? En relación con lo que estábamos hablando recién, de conocer, de que tenemos que conocer la población con discapacidad que tenemos. Eso es el aporte de la mirada comunitaria que nosotros tenemos, porque no podemos trabajar sobre la discapacidad sin conocerla y sin saber cuáles son sus demandas. ¿Sí? Así que bueno, seguimos. Esto ya estaba. Ahí está. Anterior. ¿Qué queremos? Una propuesta que nosotros decíamos es que, más allá de los relevamientos del INDEC, sean relevamientos locales, que eso es mucho más factible, porque uno de los problemas que tienen hacer los censos nacionales es también la dificultad que tienen de abarcarlo. Por eso se hace. Entonces, lo que nosotros decíamos es que quizás se puedan hacer relevamientos locales que se puedan sistematizar después en el INDEC para tener la información nacional. Pero también hay otra cuestión, porque hemos visto otros ejemplos de relevamientos que permiten tener otros conocimientos. Entonces, lo importante es qué queremos conocer, qué queremos saber de la gente, y para qué, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de esos datos? Así que esta es una cuestión muy importante y es acá cuando tenemos que empezar a hablar del concepto de inclusión, que es lo que sigue. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo de esto? ¿Inclusión? ¿Qué es la inclusión para nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo traemos acá ahora? Porque no podemos pensar en ninguno de nuestros campos sin hablar de la inclusión. ¿Sí? Entonces, lo que trabajamos nosotras son las diferentes formas que existen en la sociedad para con las personas, y no solo las personas con discapacidad, todos los diferentes grupos, pero la exclusión, como se ve ahí, la segregación, la integración y la verdadera inclusión, que es hacia donde queremos llegar. ¿Sí? Que para llegar a esa verdadera inclusión, lo que tenemos que hacer no es promover que las personas con discapacidades se puedan adaptar a la sociedad, sino una adaptación mutua. Esa es la clave. Y eso es lo que por ahí tenemos que difundir nosotros, que nos interesa esa cuestión.
Sí. A ver. Así que estos serían los aportes que nosotras podíamos estar haciendo y, como siempre en nuestro lema, nada sobre la persona con discapacidad sin la persona con discapacidad, porque no se puede. Perfecto, entonces, muchas gracias.